En este video te voy a mostrar el primer inicio del reloj Mi Bro X1 y para darle un poco de batería lo voy a conectar con su base magnética, que si lo dejas colgando puede aguantar el peso del reloj, pero un movimiento brusco lo puede hacer caer. Por eso te aconsejo dejarlo apoyado sobre su base. Lo voy a dejar cargando un rato y mientras tanto voy a instalar la aplicación y es la que nos va a permitir ver y manejar todas las funciones desde nuestro celular. A la aplicación la encontrás en Play Store, se llama Mi Bro Fit. La voy a instalar y voy a acelerar el video para que no demore mucho. Pero lo mismo, esta aplicación es bastante liviana y se instala rápido. En el primer inicio, como toda aplicación nueva, vamos a tener que darle los permisos. Acepto la política de privacidad, muestra un texto de bienvenida, toco abajo donde dice lo sé y ahora nos vamos a tener que registrar. Al finalizar este registro, veo que el reloj ya tiene un 6%. Voy a intentar encenderlo y se enciende automáticamente cuando lo desconectamos del cargador. Lo primero que nos pide es que elijamos el idioma y como este reloj es la versión global, vienen muchos idiomas. Selecciono español y toco abajo el tilde. En este paso me muestra un código QR para descargar la aplicación, pero como nosotros ya la descargamos, levantamos y ahí lo podemos emparejar con ese código QR. Cuando abrimos la aplicación, Mi Bro Fit, arriba a la derecha tiene un dibujo de escáner. Con eso escaneamos la pantalla del reloj y automáticamente comienza el emparejamiento. Esperamos un ratito y a los segundos muestra la imagen del reloj y en la aplicación dice emparejado con éxito. Toco abajo a donde dice sigue y me indica que hay una nueva actualización de software. Toco abajo a la derecha donde dice para actualizar y me lleva al sector de las actualizaciones. Y toco abajo donde dice actualizar. Pero me aparece una notificación que lo tengo que tener el reloj como mínimo al 30% de su batería. Entonces lo voy a conectar nuevamente al cargador, a su base magnética y lo voy a dejar un rato más hasta que pase el 30%. Aproximadamente 40 minutos después ya está al 33%. Lo voy a desenchufar para ver si ya lo podemos actualizar. Desde esta pestaña donde dice equipo, casi al último de todo, donde dice actualización, tocamos ahí. Y ahora abajo de todo a donde dice actualizar. Y ahora voy a acelerar el video para que no demore mucho, porque esta actualización tardó aproximadamente 10 minutos. Y mientras esté actualizando, mantener cerca el reloj del teléfono para que no exista ninguna desconexión. Y ahora ya está actualizado. Podemos seguir viendo la aplicación cómo funciona. Ingresando a supervisión de estado. Después a recordatorio de salud. Podemos activar los recordatorios que creamos necesarios. Volviendo atrás. Y si ingresamos a donde dice notificación, nos muestra las aplicaciones con las que son compatibles las notificaciones. Desde pulsador meteorológico podemos seleccionar si queremos que nos muestre la temperatura en grados, centígrados o Fahrenheit. Desde despertador podemos añadir alarmas. Tiene un apartado para encontrar el reloj y podemos capturar fotografías usando el reloj como pulsador. Desde preferencias podemos configurar el reloj en 12 o 24 horas. Y si queremos que se encienda la pantalla del reloj cuando levantamos la muñeca, desde protección de fondo podemos ir a la configuración del celular para poder otorgarle todos los permisos que querramos a la aplicación para que pueda funcionar correctamente y no se cierre inesperadamente. Desde la última pestaña de abajo a la derecha donde dice yo, podemos configurar los permisos y toda la información personal. Y desde la primera pestaña, donde se llama Principal, nos va a mostrar todos los datos que el reloj va monitoreando. Volviendo a la pestaña que se llama Mi Equipo y tocando arriba donde dice Mi Esfera, podemos encontrar un montonazo de esferas de reloj para personalizar nuestro reloj. Vamos tirando para arriba y aparecen muchísimas, pero llega un límite. Y tiramos para arriba, aparecen unas letras en chino. Esperamos un ratito, seguimos tirando y siguen apareciendo más y más. En esta parte voy a acelerar el video porque realmente son muchas las esferas de reloj. Algunas son animadas, algunas digitales o con agujas y si no también combinadas. Arriba en la pestaña Mi Esfera, ahí van a aparecer las esferas que vamos instalando y las que vamos marcando como favoritos. Al lado, donde dice Marcar álbum, podemos crear nuestra esfera personalizada. Hasta le podremos poner una fotografía propia. En los próximos días haré un video de cómo usar y configurar el reloj. Si te quedó alguna duda o consulta, déjala en los comentarios. Deja un like, suscríbete que es gratis y activa la campanita. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.